A continuación les voy a explicar el mapa conceptual de conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos son construcciones matemáticas que definen diferentes tipos de números, tales como los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y los reales. En los números naturales decimos que ellos nos permiten realizar cuatro operaciones básicas que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Estos números están representados por la letra n, siendo un conjunto de números de 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el infinito. Decimos que los números naturales sirven para contar y calcular, clasificar y ordenar, identificar y diferenciar. Un ejemplo de contar y calcular es cuando contamos los planetas de un sistema solar. El ejemplo de clasificar y ordenar es que clasificamos a los ganadores de un campeonato. Y el ejemplo que tenemos para identificar y diferenciar es cuando yo me identifico con mi número de identidad. También decimos que los números naturales realizan operaciones, tales como la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Cuando hablamos de adición decimos que estos se llaman sumandos y el resultado se le dice suma. En esta adición vemos propiedades como la clausurativa, la asociativa, la comunicativa y la modulativa. En esta ocasión vamos a hablar de la propiedad asociativa, siendo este el ejemplo de agrupación A más B más C igual a A más agrupación B más C. Esto quiere decir que agrupados 2 más 4 más 7 es igual a 2 más agrupados 4 más 7. Cuando hablamos de la sustracción decimos que los términos de la resta son minuendo y sustraendo. Al resultado se les llama diferencia. Hoy vamos a hablar de la propiedad que no es comunicativa, a lo que vamos a decir que A menos B diferencia B menos C es igual a 3 menos 2 diferencia 2 menos 3. Cuando hablamos de multiplicación, los términos se definen como factores y el resultado producto. En la multiplicación vemos propiedades como la clausurativa, la asociativa, la comunicativa, modulativa y distributiva. En esta ocasión vamos a hablar de la propiedad distributiva, a lo que vamos a decir que A agrupados B más C es igual a A por B más A por C. Esto quiere decir que 2 agrupados 3 más 5 es igual a 2 por 3 más 2 por 5. Cuando hablamos de división, el resultado de este es de dividir dos números naturales, no siempre es otro número natural. Esto quiere decir que tenemos una propiedad que no es conmutativa, lo que se refiere a que A dividido en B diferencia B dividido a A es igual que 3 dividido en 4 diferencia en 4 dividido en 3. También decimos que los números naturales están ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. Siguiendo con el tema vamos a explicar los números enteros. Decimos que los números enteros están representados por la letra Z, siendo estos un conjunto de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, entre otros. También decimos que los números enteros están representados y se realizan por medio de operaciones, tales como la resta, la suma, la multiplicación y la división, todas estas siendo unas propiedades. Cuando hablamos de la resta, decimos que si tengo un número con un signo positivo y otro con un signo negativo, resto los valores de ambos números y me quedo con el signo del número más grande. Como vemos a continuación, entonces tenemos más 3 menos 5 igual a menos 2, menos 3 más 5 igual a más 2. Cuando hablamos de suma, decimos que si tengo dos números con signos positivos, sumo los números y pongo el signo más. Si tengo dos números con signos negativos, sumo los números y pongo el signo menos. Como podemos ver a continuación en el ejemplo, más 3 más 5 es igual a más 8,
menos 3 menos 5 es igual a menos 8. Cuando hablamos de la multiplicación, decimos que para multiplicar números enteros utilizamos la famosa regla de los signos, lo que quiere decir que 5 por 9 es igual a 45, o que menos 8 por menos 3 es igual a 24. O también podemos decir que 12 por menos 2 es igual a menos 24, o menos 4 por 3 es igual a menos 12. Cuando hablamos de la división, volvemos a hablar de la regla de los signos. Entonces decimos que esta propiedad cumple la siguiente: 15 dividido en 3 es igual a 5, o menos 8 dividido en menos 2 es igual a 4, o que 12 dividido en menos 2 es igual a menos 6, o menos 18 dividido en 3 es igual a menos 6, como lo podemos apreciar en la regla de los signos. También decimos que los números enteros están formados por números naturales sin el cero y por números negativos, de los cuales los negativos son compuestos. También están formados por el número cero. Pasando al siguiente punto, vamos a hablar de los números racionales. Decimos que los números racionales están representados por la letra Q, y los números racionales se dicen que están expresados mediante fracciones. Entonces acá podemos ver que siendo fracciones, también los racionales realizan operaciones, tales como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación. Cuando hablamos de suma en los racionales, decimos que para sumar o restar fracciones con igual denominador se mantiene el denominador y se suma o se restan los numeradores. Como podemos ver a continuación, decimos que 1 sobre 2 más 3 sobre 2 es igual a 1, más 3 sobre 2 es igual a 4 sobre 2. Cuando hablamos de la resta, estamos hablando de esta propiedad. Decimos que 3 sobre 4 menos 1 sobre 5 es igual a 3 por 5 menos 4 por 1 sobre 4 por 5, lo que quiere decir que es igual a 15 menos 4 veinteavos igual a 11 veinteavos. Cuando hablamos de la multiplicación, decimos que si se multiplica linealmente cada fracción, el numerador con numerador y el denominador con denominador, como podemos ver a continuación. Entonces, 8 novenos por 2 tercios es igual a es igual a 8 por 2 sobre 9 por 3, que sería igual a 16 veintisietavos. Cuando hablamos de división, decimos que para dividir fracciones se deben multiplicar en cruz los números y los denominadores. Esto quiere decir que 7 sexteavos divididos en 2 tercios es igual a 7 por 5 sobre 6 por 2, que esto es igual a 35 doceavos. Cuando hablamos de potencia, decimos que para elevar una potencia de exponente natural se eleva tanto el numerador como el denominador al exponente. Esto quiere decir que esta propiedad se hace en agrupados 2 tercios al cuadrado igual a menos 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado igual 4 novenos. Cuando hablamos de radicación, decimos que es una operación contraria a la potencia. Se busca un número que multiplicado tantas veces como indica el índice de la raíz nos dé la cantidad subradical o el radicando que esperamos. Esta propiedad nos dice que 3 al cuadrado de 8 veintisietavos es igual a 2 tercios. ¿Por qué? Porque buscamos 3 veces multiplicado 2 nos va a dar 8 y 3 veces multiplicado 3 nos va a dar 27. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que son los números irracionales. Decimos que los números irracionales son aquellos números reales que no se pueden representar. Entonces,
Decimos que tenemos en los irracionales la representación por la letra I y que estos son infinitos no periódicos, tienen tipos algebraicos y tienen tipos trascendentes. Cuando hablamos de infinitos no periódicos estamos hablando de raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 5, el número pi y el número e. Raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 5 son raíces inexactas. El número pi y el número e son números decimales infinitos impuros. Raíz cuadrada de 2 es el valor aproximado de raíz cuadrada de 2 que lleva 100 decimales. Decimos en aproximación que es 1.414213 y continuará. Cuando hablamos del número pi, decimos que representa la relación entre el perímetro y el diámetro de una circunferencia. Y tenemos solamente los 100 primeras cifras decimales, pero pues yo no se las voy a nombrar todas. Entonces el número pi está representado por 3.14159265 y continúa el número hasta el 100, que es lo que se ha podido identificar. El número e, llamado logaritmo o neperianos, dice que tiene las 100 primeras cifras de e, que son 2,71828182 y continúa hasta el número 100. Para continuar con la explicación vamos a hablar de los números reales, que dice que se clasifican en números racionales y en números irracionales, que ya los explicamos anteriormente. Decimos que los ejemplos de los números racionales y los números irracionales son los números naturales, números enteros, números decimales infinitos periódicos y números decimales finitos. También los números decimales infinitos semiperiódicos. Espero que les haya quedado clara la información. Que tengan buena noche.